José María y Martín Quirós son empresarios, consultores, hablan de su propia experiencia sobre lo que es la empresa familiar. Ellos son la primera y la segunda generación de su empresa y han vivido en carne propia lo que le pasa a un padre que le cuesta delegar las cuestiones de la empresa a su hijo y lo que le sucede a un hijo cuando no encuentra los espacios para poder llevar adelante lo que es la realización de la empresa. Me contaba José María que tiene 68 años, 6 hijos, 13 nietos, familia numerosa, y en su caso, su hijo Martín tiene 45 años y 2 hijos. Hay un dato que no es menor y que por ahí llama la atención y quizás también ustedes lo han escuchado en esas historias que nos cuentan quienes llevan adelante lo que es una empresa familiar. Esos hijos que comienzan a forjarse en el trabajo, que acompañan a sus padres. En el caso de Martín, hasta los 22 años estuvo con su papá trabajando allí en la empresa familiar. Luego se fue, pero a los 10 años decidió volver. Y hoy están aquí con nosotros en este Congreso Nacional de Productores Asesores de Seguros. Son padre e hijos, no son los leucos. Son, y un fuerte aplauso, José María y Martín Quirós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No somos los leucos, así que no me va a decir pero que hace lo tuve que Changuito, traer, lo tuve que traer. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Para nosotros es un honor estar acá hablando entre tantos productores y asesores de seguro, y aparte vemos que hay, lo hemos visto ya en los breaks y en las conferencias anteriores, hay muchas generaciones. Levanten la mano quienes son fundadores de los estudios, los brokers y los productores. ¿Quiénes son? Levanten la mano, vamos, los fundadores. Muy bien. Los fundadores de sus propias empresas. Perfecto, muy bien. Y ahora levanten la mano quienes somos segunda o tercera generación. Ah, che, tengo más gente yo, ¿eh? Me parece que voy a ganar, porque siempre tenemos alguna apuesta nosotros. Bueno, vamos a empezar a conversar. Sí. El tiempo acá, Ahí está el tiempo. No, pero no empezó. Ahí empezó. Bueno, algunas cosas respecto del marco en el que vamos a estar hablando hoy, para que sepamos cómo nos vamos a desenvolver y queremos que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, que todo lo que nosotros vamos a decir, que a veces son recomendaciones o consejos, son válidos, pero no quiere decir que lo que han hecho hasta ahora hay que modificarlo. Quiero decir, si ustedes ya tomaron algunas decisiones de incorporación o no de un hijo ya decidió irse o manejar un área de negocio o hacer otra cosa, lo que sea, o decidieron incorporar a un yerno o una nuera, y si nosotros decimos que no recomendamos eso, no quiere decir que tenemos que volver hoy a la empresa y cambiar todo eso, ¿está bien? Acá una de las nueras levanta la mano y dice, no, por favor, no es así. Lo que digo es, tenemos que pensar a partir de ahora que las recomendaciones que vamos a dar nosotros son en función de las decisiones futuras, actuales y futuras, que ustedes van a ir tomando. Cada tanto me va a dejar hablar. Ahora hablamos, dale. Bueno, vamos a empezar con la charla. Vamos. Para que nos ubiquemos, hay distintas etapas que se viven y que vamos a irlas hablando en esto de la empresa familiar. Y entonces vamos a ir definiendo cada etapa y qué es lo que pasa en cada una de esas etapas, y vamos a comenzar por la primera, ¿no? Sí, pero antes que eso, porque me hace que lo deje hablar y hace macana. Sí. Antes que eso, lo que sí vamos a decirles es, toda esta presentación les vamos a decir al final de dónde la pueden descargar. Pero comentarles un poquito vos respecto del tema del patrimonio, ¿no? Hay dos temas que son importantes que van a atravesar toda la charla. Primero, que de los patrimonios que uno tiene, hay dos tipos de patrimonio. Un patrimonio que es dinámico, que necesita de liderazgo, como es el caso de ustedes como productores de seguro, y otro patrimonio que puede ser administrable, que es cuando uno tiene propiedades, sea de campo, sea de departamentos, sea de casas,
las propiedades no necesitan de liderazgo, se pueden administrar. En cambio, lo otro necesita de liderazgo porque produce cambios. Esto es un ejemplo de esto, porque ustedes que están a cargo de negocios están necesitando permanentemente una actualización de eso y tomar decisiones. Es decir, por más que uno quiera dejar ordenado y decir, bueno, no, ahora que lo maneje otro porque es cuestión de continuar nada más con esto, no es continuar y tomar decisiones porque va cambiando el mercado, la tecnología, las situaciones y obliga a uno a permanentemente modificar. Entonces, cuando tenemos patrimonio, es muy importante ir construyendo patrimonio administrable. Por un lado, porque empezamos a tener nosotros un respaldo que no dependemos solamente del negocio, porque aparte acordémonos que estamos en Argentina, ¿no? Entonces, por otra parte, el tener patrimonio que sea administrable, que no tenga que ver con el negocio, ayuda mucho cuando tenemos hijos que no esas o no les interesa, o tenemos muchos hijos, o tenemos 2 hijos que les interesa el negocio pero no se llevan bien. Entonces, el poder tener un patrimonio administrable hace que sea más fácil en el futuro resolver algunas cosas. O que tenemos ciertos hijos y tenemos que tener patrimonio para vivir nuestra vejez. Ahí está. Sí. Bueno. Sí. Bueno, y lo otro que es importante es, como padres o madres, tenemos que ser equitativos con nuestros hijos. Y esto es verdad, y siempre tenemos que tratar de ser equitativos con nuestros hijos. Lo que no tenemos es que ser igualitarios con nuestros hijos. Es decir, no todos van necesitando lo mismo por las circunstancias que viven, por la personalidad que tienen, por lo que hacen. Entonces digo, aunque seamos equitativos, no tratemos de que todos sean iguales. Bueno, además vieron que los criamos iguales, pero crecen diferentes. Bueno, y uno nunca sabe cómo van a crecer. Pero es muy importante esto de ser equitativos, pero no confundir en ponerlos todos por igual. Esto cuando lo vemos fuera de la empresa es más sencillo verlo. Si tenemos un hijo que le gusta la parte que está estudiando gastronomía y se quiere desempeñar en esa función, a veces los padres, una forma de ayudarlo o colaborar con él es, no sé, mandarlo a Europa a capacitarse en esos temas. Y si tenemos una hija, no sé, que estudia arquitectura, la forma de ayudarla en una de esas es comprarle una supercomputadora para que pueda diseñar, diagramar y demás. Dentro de la empresa es lo mismo, ¿no? No quiere decir que a todos le tenemos que dar exactamente algo que sea exactamente igual, sino que las necesidades que tienen cada uno y los potenciales que tienen cada uno son distintos y tenemos que tratarlo de manera diferenciada. ¿Está bien? Sin perder la equidad. Exactamente. Bueno, algo que le queremos mostrar es el camino que hacemos los hijos en la empresa familiar. Yo no voy a contar, ella contó que yo estuve trabajando con él hasta los 22 años. Nosotros tenemos 2 empresas, una consultora y una empresa de capacitación, y toda la experiencia propia que tenemos es en la empresa de capacitación, esto de delegar y demás. Cuando empecé a trabajar con él en temas de consultoría de empresa familiar, algo que los dos, hasta hace 3 años, creo, 2 años y medio, nos obsesionábamos cada vez que veíamos una empresa familiar es cómo encontrar el hijo o la hija o los que tengan capacidad de liderazgo. Y casi que lo único que mirábamos era eso. Vamos a hablar de muchas veces del fundador, pero estamos hablando también de la fundadora o de cuando puede ser la madre, la productora, y vamos a hablar de los hijos muchas veces, pero pueden ser también las hijas. Y no nos pidan lenguaje inclusivo porque nos cuesta todavía, por un tema generacional, no somos millennials. Pero antes estábamos obsesionados nosotros con el tema de encontrar a los líderes y evaluábamos a cada hijo a ver si tenía potencial o no de líder. Y lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que cada hijo puede llegar hasta donde quiere llegar y no todos de hecho les interesa ser líderes. Entonces, esta transparencia que estamos viendo acá tiene distintos niveles, distintas dimensiones. La primera dimensión es los hijos que no trabajan o que no trabajaron en la empresa. Esos hijos ya tienen una responsabilidad, van a ser futuros accionistas y ya tienen una responsabilidad que es que en algún momento van a tener que aprender a analizar los números de gestión, no importa si es médico el hijo, pero si los padres justamente tienen una empresa donde se dedican a asesorar y productores de seguro, ese hijo en algún momento va a tener que aprender a ver los números de gestión porque va a ser accionista y va a tener que su función y su responsabilidad va a ser respaldar las buenas decisiones de los líderes, los que estén gestionando. Después hay un escalón mayor que son hijos que entramos a trabajar en la empresa, pero entramos a trabajar con alguna tarea acotada. Ahí nuestra única responsabilidad cuando entramos a trabajar en la empresa
son dos cosas. Por un lado, cumplir con los objetivos que nos están dando, con las reglas que nos están dando respecto de horario, de cumplimiento y demás. Y por otra parte, no ser tóxicos o nocivos a la empresa. Es decir, no armar quilombo por todos lados, no pelearnos con todo el mundo, sino respetar cómo se maneja esa empresa y no ser nocivos para la empresa. De vuelta, si hay hijos que se quedan ahí, tienen todo el derecho del mundo, porque en una de esas lo que están buscando es desarrollarse profesionalmente en otra área o en otro sector. Y está muy bien. ¿Esto qué son? Los hijos que dicen, tengo, no sé, soy recepcionista o tengo inclusive alguna función comercial y que voy ahí, cumplo un horario y después me voy y no es que le pongo toda la pasión ni nada. Y está perfecto y tiene derecho a que así sea. Hay recuerden que en ese escalón lo que tenemos que cumplir es de no ser tóxicos a la empresa y por otra parte cumplir con los objetivos que nos están dando. Hay otro escalón que son hijos que ya tenemos alguna necesidad que nos interesa desarrollarnos profesionalmente. ¿Está bien? Y empezamos a trabajar, que esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, en áreas de valor, donde ahí empezamos a prepararnos para liderar a la empresa. Cuando estoy en ese estadio, tengo las responsabilidades que tienen los demás que están abajo, ¿está bien? Y tengo una nueva, que es generar valor a la empresa, y donde voy a empezar a aprender a tener esta relación que los fundadores y fundadoras la tienen muy clara, que es la relación esta costo-beneficio de las cosas, la conveniencia, no lo que se debe hacer o lo que es justo, sino qué es lo que conviene en cada caso, con los clientes, con las compañías de seguro, con los empleados y demás. Hay otro estadio, que es a los que algunos llegan, que es a ser líderes. Esos, por un lado, tienen que tener varias cosas. Cumplir con lo que venían haciendo, pero aparte tienen que tener ambición de líderes. Hay hijos que no esas tienen una gerencia, puestos importantísimos y demás, y no les interesa tener la mochila de líder. Es ideal si llega no solamente uno, si son varios, mejor. ¿Cuál es la nueva responsabilidad que va a tener? Ese líder va a tener que codirigir la empresa, pero sobre todo, entre las cosas principales funciones, no solamente tiene que ser excelente haciéndole ganar plata a la empresa, teniendo buena relación con clientes y con compañías de seguro, en el caso de ustedes, sino que tiene que tener muy en cuenta a todos los demás hijos y accionistas o futuros accionistas, viendo que en cada uno de esos casos tiene que estar velando por los intereses y, entre otras cosas, llevándose bien, porque si no va a estar solo, porque los que van a decidir en el futuro son los accionistas. ¿Seguimos? Bueno, sí. En cualquier momento pueden hacer preguntas. Acá hay dos de las chicas que están ahí, ¿no? Chicas, saluden. Saluden. Ahí está. Ellas son las que tienen micrófono. Pueden levantar la mano, nosotros les avisamos. Si levantan la mano, pueden hacer preguntas en el momento que quieran. Es importante lo que dijo Fernando al comenzar su charla, y que lo repitió después en otra oportunidad, que no es importante tanto lo que hablamos, sino lo que ustedes se llevan. Entonces, si tienen cuestiones familiares, no dejen de preguntarnos, de interrogarnos a ver si les podemos dar respuesta a eso. Por eso la idea no es esperar a preguntas al final, sino que en el momento que les aparezcan nos puedan hacer la pregunta. Vamos. Bueno, vamos a empezar ante todo con la primera etapa. La primera etapa es previa al ingreso. Los hijos, cuando son chicos, y que muchas veces coincide con mucho de lo que nosotros vamos desarrollando en ese momento como negocio, lo que están es mirándonos, observándonos. Es más importante lo que ven que lo que nosotros decimos. Nuestra actitud es mucho más importante que lo que nosotros le podemos decir verbalmente. A mí me pasa que cuando los hijos viajan, yo muchas veces les digo tengan cuidado en la ruta, pero cuando yo era ejemplo de ellos, y ellos me estaban observando cuando eran chicos, yo era un desaforado en las rutas, corría a toda velocidad. Y después, ahora no, ahora soy muy prudente. Para. Soy muy prudente, no es que fue a la India y encontró la luz. El tipo volcó en la ruta. Bueno, no importa, pero le salió bien. Lo importante es que ahora soy prudente. Es como el del avión, fue en el auto. Y entonces digo, la cuestión es que no me sirve de nada decirle cuídense, porque el ejemplo que mamaron era de un padre que llevaba un detector de radares para poder ir a mucha velocidad, que a la media hora de estar en ruta se desaforaba. Entonces digo, recuerden que los hijos nos están mirando. Digo también esto porque es muy importante
que a veces cuando llegamos a casa, si la actitud que nosotros decimos es, uy, qué suerte que terminó el día, porque la verdad es que los clientes son una porquería, los proveedores son un desastre, y nos ven amargados, después cuando le decimos, vení, trabajá con nosotros, nos dicen, esta vida yo no la quiero. Claro, porque la verdad que el ejemplo que le hemos dado es que es un ejemplo que hemos sufrido la vida, no que la hemos vivido, ¿no? Y esto también tenemos que tener en cuenta los que somos ya segunda generación. Yo tengo hijos ya, un hijo de 16 y una nena chiquitita, ya tiene 8 años, que son, lo que decía Daniela, ni siquiera van a ser millennials, no sé qué van a hacer esos chicos y demás. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque si no, les estamos diciendo que es el deber ser, pero nos ven a hacer otra cosa. Es como el padre o la madre que fuma y le dice, mirá que yo nunca te voy a permitir que vos fumes. Bueno, no sirve de nada ese ejemplo. Y si nosotros queremos entusiasmarlos o que vean lo que tiene que ver con la empresa, tienen que ver que la estamos disfrutando. Ahora, si nosotros genuinamente no la estamos disfrutando, bueno, empecemos a preguntarnos nosotros, como primera generación, como segunda, como tercera, ¿qué tenemos que hacer para empezar a disfrutarla, ¿no? Para mostrar eso. Era esto que estamos explicando. Por otro lado, voy para adelante. En esta etapa del ingreso, nosotros decimos que es el momento, cuando los nenes son chiquititos, de crear el vínculo emocional con la empresa, el vínculo emocional con el negocio. Yo, por ejemplo, a mi hija Matilda la llevo a la oficina, ¿no? Cada tanto. Y ella le encanta ir a la oficina. ¿Por qué? Porque primero, un nene chiquito en una oficina llama la atención, es como un perro dentro de un shopping. A la gente dice, ¿qué hace acá? ¿Está bien? Encima es una nena, se acercan todas las recepcionistas, las chicas que trabajan y la atienden bárbaro. Y encima es la hija del jefe. Claro, la chiquita se siente una reina. Y entonces, además los nietos son reinas. ¿Son qué? Reinas, sí, reinas. Totalmente. Eso me decía mi abuelo. Pero digo, es el momento de crear el vínculo emocional. Así que es importante que lo lleven a la reunión de fin de año, cada tanto llevar al negocio y demás. ¿Por qué no acompañarlos a un evento en algún momento, no quién sabe cuando son tan chiquitos, pero en un evento como este? Porque empiezan a mamar eso, ¿no? A ver qué es esto de ser empresario, qué es esto de tener una actividad en forma independiente. Y ese chico, más allá que después, quién sabe, no se quiera dedicar, va a tomar decisiones dentro de 20 años o 30 años respecto del negocio que ustedes crearon. Y es interesante que tenga ese vínculo emocional. Bueno, ahora vamos a la segunda etapa. Antes de ir a la segunda etapa, es muy importante que a los 18 años, si no lo hicimos a los 18, hasta los 33, 35 años todavía lo podemos hacer, si no ya pasó el tiempo. A los 18 años de los hijos, ¿no? De los hijos, decirle a cada uno, sentar a cada hijo y a cada hija y decirle tu futuro económico depende de vos, no de mí. Esto es muy importante, es un doble mensaje porque le estamos diciendo esto al hijo, pero también nos lo estamos diciendo a nosotros. Pero es muy importante porque es soltarlos, es permitirle que hagan su historia de vida. Entonces, no importa que los hijos, primero, es importante que lo hagamos fuera del negocio y fuera de la casa, que lo llevemos a algún lugar, a un bar, a lo que sea, pero que hagamos cierta ceremonia. Inclusive sería interesante también entregar algo en ese momento para que lo recuerden toda la vida. Tienen que armar como un ritual. Es un ritual, porque para que toda la vida ellos sientan que en algún momento, por más que nos veían, porque ellos nos ven muy potentes a nosotros, piensen, ni que hablar si lo hacemos a los 18 años de ellos y nos ven a nosotros en pleno negocio y funcionando y todo, nos ven muy potentes. Es todavía la etapa donde ellos nos admiran, aunque nos critiquen mucho, porque es una etapa de mucha crítica de los hijos a los padres, también nos ven muy potentes. Y entonces es muy importante el transmitirles este mensaje, ¿no? Bueno. Muy bien. Yo digo después de los 35 no, porque si están metidos en la empresa ya no dependen de ellos, dependen de nosotros mucho en ese momento, ¿no? Bueno, la etapa siguiente... Eso no era un chiste, no era un palo para mí, pará, porque si no parece que me está... No, sí, vení bien. ¿No te pegué palo? No, pero le voy a pegar. Ahí está. Ahora viene la etapa de ingreso exploratorio. La etapa de ingreso exploratorio se da en muchas situaciones diferentes. Desde un hijo que deja de estudiar y le decimos, si vos no estudiás, vení y trabajá como castigo, parece que le pusiésemos al hijo, es decir, que en cambio de estudiar, que venga y que trabaje. Pero en realidad para el hijo ese es un gran alivio, porque de una vez por todas blanqueó que no le gusta estudiar.
y como el trabajar a veces a ese hijo sí le gusta, entonces lo ve como un alivio. Por fin blanqueé que no quiero seguir estudiando y en cambio trabajo. Pero se pueden dar distintas situaciones de hijos que trabajan, que siguen una universidad, inclusive que trabajan y estudian, o que se reciben y vienen a trabajar con nosotros. O muchas veces porque también pasó algo, no sé, que ellos mismos tuvieron un hijo y por necesidad y demás necesitan tener un sueldo más importante del que tienen y los metemos a trabajar en la empresa. La cuestión es que depende de eso. La etapa esta de ingreso exploratorio puede durar muchos años cuando el hijo ha ingresado muy chico a la empresa, muy joven a la empresa y después se da durante muchos años, o puede ser muy corta. El ingreso exploratorio puede ser de 8 meses, 9 meses. En todos los casos, por más experiencia y título que tenga el hijo, siempre existe esta etapa que se llama ingreso exploratorio. ¿Qué características tiene esta etapa? Los hijos ingresan como optimizadores. Entran a trabajar como mejorando funciones que ya existen en este bicho que es nuestro negocio. Y entonces es muy importante aclarar algo. Como son optimizadores, y que a nosotros nos viene bien desde el punto de vista que a veces como ingresan en momentos no que lo necesita el negocio, sino que ellos lo necesitan, nosotros tomamos la decisión que ingresen, es muy importante que muchas veces los ponemos a hacer tareas, inclusive tareas muy sencillas. Que empiecen de abajo. Que empiecen de abajo, pensamos, con la idea de que nosotros hemos empezado de abajo muchas veces. Y no es así, porque ya el negocio creció y no es que necesitan empezar de abajo. A veces lo hacemos, ¿no? El tipo me mandaba, hacer un paréntesis, el tipo entro a trabajar, era muy chico, y me manda ahora ya no hay más, pero antes había carpetas y archivos. Los millennials no lo saben, pero antes en las empresas había carpetas, archivos, ¿no? Llenos de polvo. El pibe era asmático y alérgico. Así que yo llegaba muy mal lo que hiciste. Bueno, pero vuelvo a repetir, ellos ordenan cosas que ya están y no había nadie que tenga tiempo de ordenar y él entró y tenía tiempo de ordenar. Si es real que en ese momento, cuando entramos, más allá del trabajo que nos estén dando, en ese momento estamos muy motivados. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque vemos un montón de cosas por arreglar y por mejorar. Porque las empresas siempre son desprolijas. Siempre hay cosas que mejorar y que arreglar. Entonces, cuando empezamos a modificar estas cosas de mejora, nos entusiasma mucho y vamos por más. Y en general, el padre o la madre se ponen contentos por decir, al fin alguien que tomó y ordenó. Nos gusta mucho la palabra emprolijar. Nos gusta emprolijar. Incluso si el hijo estudió para contador o contadora y demás, muchas veces los meten a los hijos y le dicen, yo quiero que vos audites, y al hijo nos encanta auditar, es decir, ver lo que está mal hecho, que ahora lo vemos desde el punto de vista de negocio, lo más aburrido que hay, ¿no? Pero en ese momento somos como un auditor que va gestionando y mejorando cosas, pero que esas cosas no tienen que ver con mover la aguja del negocio en cuanto a generar valor agregado, ¿no? Sí, hay algo que es importante. Nosotros no somos optimizadores. Quienes ya tenemos trayectoria, no somos optimizadores. Hacemos lo que va siendo conveniente. Por eso tenemos cosas desprolijas, porque priorizamos lo que más negocio es. Y también con la gente, si tenemos gente a cargo, también, o con los clientes, no somos igualitarios, sino que a cada uno lo tratamos como nos conviene tratarlo. Capaz que tenemos un vendedor y otro productor y lo tratamos con mucho cuidado porque es un tipo que no le gusta llenar planilla, porque no cumple con esto, no cumple horarios, esto, lo otro. Y sin embargo, nosotros nos conviene tenerlo. Porque tiene una cartera que no quiero que se me vaya. Y a otro le exigimos muchísimo que cumple el horario, que llene las planillas, esto, lo otro. Y el hijo ve que no somos igualitarios con la gente. Bueno, es importante avisarle a estos hijos, sabiendo que van a entrar de optimizadores, que tenga cuidado con estos personajes, que no se meta a decir, tendrías que tratar a todos igual. No, yo no trato a todos igual, así que tené cuidado, no te metas con porque lo necesito para el negocio como es, con sus virtudes y sus defectos. Igual, por más que nos van a explicar eso, papá, mamá nos va a explicar eso, no lo vamos a entender y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí estamos diciendo de que cuando ingresan los hijos, el decirle, che, vos me podés venir a hablar de quien quieras y lo que sea, pero de ella y de él, no me vengas con nada. No me vengas con planteos, no me vengas con nada. ¿Por qué?
Porque si nosotros no le avisamos esto, el hijo va a venir embaladísimo diciendo, pasó tal cosa, tenés que resolver esto, y el pibe va a quedar en offside. Porque no vamos a sacar a ese vendedor que tiene una cartera fantástica porque no me llenó las planillas. Le vamos a ir encontrando la vuelta de otra manera. Entonces hay que marcarle, más que con quién no se tiene que meter, con quién no queremos nosotros estar recibiendo esa información de que nos explique ni nada, porque no nos vamos a mover. Y él no lo va a entender todavía, en esa etapa no lo va a entender. Un poquito más adelante. Acuérdense que entran como optimizadores. Entonces somos nosotros los que tenemos que por lo menos cuidarlos, guardarlos de que no metan la pata con esa gente. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos en esta etapa los hijos de optimizadores? Es una etapa similar a esto que somos muy críticos con los viejos, ¿está bien? Que le criticamos todo. Y está muy bien que esa etapa la transitemos. Lo único que pasa es que, ¿saben? Nos damos cuenta cuando estamos ahí todavía, cuando empezamos cualquier cosa que queremos explicar, la empezamos con frases como... No puede ser que esto se maneje así, o viejo vos, ¿cómo permitís tal cosa? O en esta empresa esto no se puede manejar de esta manera. No está mal porque todos hemos transcurrido esa etapa y la tenemos que pasar. Lo que no puede pasar es que esa etapa se vaya estirando en el tiempo. Porque si no es como que estamos adentro de la empresa, pero en realidad siempre mirándola desde afuera. Cuando yo empecé yo trabajé con él hasta los 22 años, después nada que ver, trabajé en empresas más grandes de otro rubro de tecnología y volví a los 33 años. A los 33 años, más allá que tenía mucha experiencia en gestión, de pyme yo no sabía nada. Entonces, ¿qué hizo? Me mandó con uno de los consultores más seniors que tenemos en la consultora a acompañar, me mandaban a hacer distintas cosas, pero en ese momento ya no me mandaba los archivos, eran otras condiciones con las que entré, obviamente. Pero me acuerdo que me llevó Roberto a una empresa, una metalúrgica de Gran Buenos Aires. Me dice, vení, acompáñame. Roberto lo primero que me dijo antes de entrar, no sé si algún hijo la vivió, esto es, vos no hablés. Vos seguime, no hablé, como diciendo, no hagas macanas. Entonces entramos a una metalúrgica de Gran Buenos Aires, que no parecía una metalúrgica de Gran Buenos Aires pyme. Era una empresa que estaba de punta en blanco. La fábrica parecía un quirófano, tenían todos los procedimientos, la norma ISO 9000, ISO 9 millones, organigrama, manual de calidad, evaluación de desempeño, todo lo que nos mostraban, yo estaba maravillado. Digo, esta empresa es genial. Yo, para adentro, ¿no? Porque si no, Roberto me daba un bife. Cuando nos sentamos, Roberto se sienta, el empresario se sienta, yo también. Y Roberto le dice, ¿para qué nos llamaste? Me dice, no, le dice el empresario, el tema es que nosotros hacemos todo bien, todo bien, todo bien. Lo único que nos falta es la rentabilidad. Entonces el tipo pensaba que haciendo todo bien y haciendo todo prolijo, o como supuestamente lo hacen las empresas grandes, la rentabilidad iba a aparecer. Me vino bárbaro a mí ver eso. Porque yo tenía todavía la idea, viniendo de haber trabajado en una multinacional, que las empresas y todos les va bien cuando hacen todo bien. Y la realidad es que no es que en las pymes no es que si hacemos todos bien, la rentabilidad está bien, va a aparecer. Son otras cosas las que los fundadores y los que empezamos a conducir en otro momento la empresa, la segunda y la tercera generación, hay otra cosa que hay abajo que no es fácil muchas veces de explicar. ¿Él quiere que te paso la posta? No, que pase. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que empieza? Porque a veces podemos decir, no, ya va evolucionando y tenemos que cambiar a la otra etapa. Pero muchas veces aparecen síntomas que nos dicen claramente que esa etapa está agotada. Algunos de los síntomas son la desmotivación, es decir, estos hijos o hijas que estaban muy entusiasmados trabajando empiezan a llegar más tarde, a tener que irse por cualquier razón, es decir, empiezan a que ya no los sentimos con la misma vibración que con el mismo entusiasmo que cuando no estamos tan comprometidos. No están tan comprometidos. Entonces, esta desmotivación es un signo de que tenemos que cambiar de etapa. Ya no están en etapa de que pueden seguir de optimizadores, aunque todavía siguen de optimizadores, sino que nosotros tenemos que empezar como líderes a pensar que hay que modificar eso hacia otra etapa. Y entonces, acá aparecen dos cosas cuando decimos que aparecen los primeros síntomas de desmotivación. Como que dos temas que tenemos que desarrollar al mismo tiempo. Por un lado, la capacidad de liderazgo
de los hijos, de aquellos hijos o hijas que tengan capacidad de liderazgo y que puede ser más de uno, que ahora vamos a hablar específicamente de eso. Y después lo otro, la despersonalización del posicionamiento que tenemos, de la imagen que tenemos ante los clientes. Porque muchas veces el cliente viene y dice, quiero que me atiendas vos. Entonces, nosotros somos el producto. Piensen que yo he sido consultor toda la vida y entonces muchas veces me pasó ya esto de decir, el cliente quería que lo atienda yo y necesitábamos de alguna forma que eso se transfiera en imagen a que sienta capacidad en otro. Los clientes a veces no se dan cuenta. Y entonces que sienta capacidad en otro. Vamos a ver ahora, vamos a ver los dos temas ahora. Y en esto de la despersonalización, en el caso de ustedes, de yo quiero que me atiendas vos, ustedes como asesores y productores de seguro, no solamente parte del producto es el que están vendiendo en la valija de ese portfolio que tienen, de las compañías que tienen el producto que están ofreciendo, pero ustedes son parte del producto. Porque le está comprando, porque esa gente confía en ustedes, porque tiene una trayectoria, una imagen, un tema de cumplimiento, que entonces es más complejo que la empresa que tiene una fábrica de sillas. Es más complejo todavía. Y bueno, pero ya lo vamos a ver ahora cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, viene la etapa del desarrollo profesional. Esto que hablábamos antes de decir, los hijos tienen que dejar de ser optimizadores y tienen que empezar a hacer una carrera hacia el liderazgo, hacia la responsabilidad de profesionalizarse en la empresa. Esta carrera que se hace dentro de la empresa es muy parecida a una carrera universitaria, en donde cada vez va a ir teniendo responsabilidades mayores y va a ir aprendiendo este tema fundamentalmente del costo-beneficio, de la conveniencia, que las cosas no son justas o prolijas, sino que no son como el deber ser, sino que son de alguna manera que nos rinde. Y entonces ahí aprende este tema de trabajar con la conveniencia. Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta etapa, ¿no? Sí. Sí. Una aclaración de esta etapa que estamos viendo ahora. De cada 10 empresas, cuando terminamos estas conferencias, muchas veces nos ponemos a charlar con la gente y demás, pero una vez hicimos una encuesta. De cada 10 empresas que nos dicen, mi hijo ya está en la etapa de desarrollo, o el hijo dice, no, yo ya estoy en la etapa de desarrollo, de cada 10 empresas que afirman eso, que sienten eso, solo 3 realmente están en esa etapa. Es decir, hay 7 que todavía están en la etapa optimizadora. Y acordémonos que el peligro es que después va a venir la desmotivación y que tenemos a alguien que no va a saber liderar la empresa. Entonces, tienen que ustedes pensar seriamente si están o no en esta etapa. Vos me decís, no, pero tengo un hijo que ya tiene incluso una gerencia y demás. No me garantiza nada. En una de esas todavía está en optimizador, ¿está bien? Si tengo un hijo que está viviendo todavía con los padres, no está en etapa de desarrollo profesional. Vos me podés decir, bueno, pero él tiene 22 años. Yo he visto chicos de 21 años que tienen un desarrollo que es impresionante, un potencial de liderazgo infernal. Y una de las cosas que le tuve que decir es, necesito que te vayas a la casa de tu viejo, aunque sea andate a la de al lado. Porque los empleados que dicen, sí, este pibe todo muy bien, pero después a la noche le hace la comida a la mamá. Entonces, él que tiene esa hambre de liderazgo y de poder avanzar, necesita cortar determinadas cosas. No estamos diciendo, chicos, váyanse de la casa de los padres. Estamos diciendo, si querés estar en esa etapa, esta es una de las cosas que te muestra o que te va a impedir realmente entrar a esa etapa de desarrollo profesional. Quiero aclarar algo, ante todo de los hijos estos con capacidad de liderazgo, ¿no? No son hijos fáciles. Son hijos difíciles, son discutidores, bueno, ni que hablar de Martín, pero digo, son discutidores, son difíciles, no son fáciles. No es condición que sean difíciles de que tengan capacidad de liderazgo, pero si la tienen personalidad, tienen ideas propias y nos discuten las cosas, nos cuestionan las cosas. Yo creo que la definición exacta es que no son dóciles. No somos dóciles. Sí. Porque cuando vos hablas con él... Martín, de dócil nada nunca. De vuelta, que uno no lo sea no quiere decir que dice entonces tengo capacidad de liderazgo. Para nada, ¿está bien? Pero los hijos que todavía admiran demasiado lo que hace papá o lo que hace mamá y que lo siguen viendo a papá como Superman, y tenemos un problema, porque le voy y le pregunto todo y siento que papá es un genio y no le veo ningún error, no le veo nada... Tengo un problema porque no voy a poder convertirme en líder, porque es de tanta la admiración que no me va a permitir a mí desarrollarme. Así que el transitar esa etapa es bueno. ¿Está bien? Bueno.
Entonces, en la etapa de desarrollo profesional, nosotros decimos que hay que, vamos a explicar lo de la baldosa. Tenemos un concepto que este es uno de los más importantes a transmitir. Toma. Acá viene la parte gastada porque van a ver que va a hablar mientras yo dibujo. No, pero yo les aclaro, cuando era chiquito yo le decía qué lindo que dibujás y quedó en eso. Dibuja muy mal, pero ahora es grande, debió haber cambiado. No, sigue dibujando y escribiendo peor. La baldosa. La baldosa. La baldosa. Es que yo quería ser médico, me hicieron dedicarme a esto, ¿te das cuenta? Sí. Ahí está, el mandato. ¿La baldosa qué es? Supongamos que estas son las diferentes áreas del negocio, de la empresa. Entonces tenemos, no sé, ventas, tenemos producción, tenemos administración, tenemos, no sé, servicio al cliente, en el caso de ustedes, relacionamiento con las compañías de seguro y demás. ¿Dónde se mete? Les pregunto a los hijos que vinieron solos, ¿dónde se mete papá y mamá? Ninguno vino solo. ¿Dónde se mete? ¿Dónde tiene incidencia el fundador o la fundadora? En todo, en todo, en todo. Obviamente con qué compañía de seguro trabajamos, qué empleados vamos a tomar y cosas estratégicas como la marca de café, ¿no?, que vamos a consumir, ¿no? Nos metemos absolutamente, se meten absolutamente en todo, ¿está bien? Entonces, vamos a pensar el caso más difícil, que supongamos que soy un hijo que ya está trabajando, ahí se matan de la risa esos dos, mirá. Supongamos que es un hijo que ya está trabajando en la empresa. Lo que nosotros no decimos que vamos a cambiar todo de un día para otro, decimos, toma una baldosa, si este es el mosaico de la empresa, tomemos una sola baldosa. Supongamos por un momento que esta baldosa es la de cobranzas. Y en cobranzas tenemos tres tipos de clientes, los clientes A, los clientes B y los clientes C. Y los clientes C son los más chiquititos, no es lo que los mueve la aguja. Entonces vamos a tomar los clientes C. Entonces lo que decimos es, vamos a definir esta baldosa con los clientes C y le vamos a armar como si fuera un corralito, donde acá el hijo o la hija tiene autonomía, esto de acá lo sacamos, y papá y mamá se van a seguir metiendo en todo, porque no le puedo pedir que no se metan en todo, pero en esto no se va a meter. En esto no se va a meter. Y el que va a decir cómo se hacen las cosas ahí adentro es este hijo que se le dio esta responsabilidad. Ustedes me dirán, no, bueno, pero ¿y si se manda una macana? Bueno, dijimos, tenemos que elegir, si vamos a hacer cobranza, los clientes más chiquititos, y tenemos que hacerlo de manera provisoria. Él siempre dice que, ¿no? ¿Querés comentarlo? No, esto de que al fundador lograr cambiar cosas cuando son de manera provisoria, que decimos probemos 2 o 3 meses, no es tan terrible. Entonces que antes de asignarle de empezar a trabajar en esta baldosa, tenemos que decir, pará, yo me voy a hacer cargo, voy a ser responsable de esto, ¿cómo lo vamos a medir? Porque si no, no es lo que nosotros llamamos una baldosa, tiene que ser algo que sea medible. Entonces supongamos que lo vamos a medir, no sé, con días en la calle. Los clientes C están pagando en los últimos meses y hoy están pagando en promedio, no sé, a 35 días. En promedio, los clientes C. ¿Qué es HA? ¿Cómo? ¿Dónde está HA? HA dice ahí arriba. Antes de 35 días dice... Pasa que el señor mayor no ve. Hoy, 35 días. Hoy. 35, me voy a volver loco. Me haces perder, José María. Entonces, estos son los clientes C. Los vamos a medir y son 35 días en la calle. ¿Está bien? Que tardan en pagar en promedio. El objetivo del hijo es mantener esto o mejorarlo. Pero si es mantenerlo, ya está bien. Porque es una cosa menos que el padre o la madre se meten y pueden dedicarle ese tiempo a otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? ¿No? Supongamos que pasan 2 meses. Yo lo bajé esto de 35 a 32 días, 33 días, ponele, y ellos que llegan siempre más temprano, obviamente, lo ves que viene, no lo ves, pero sabés cómo hace, y tienen como... Lo olfatean, ¿viste? Y él sabe qué carpeta agarra, hay 20 millones de carpetas y hace... No, esta. Y saca y encuentra un cliente C que hace 62 días que no paga. Y al tipo se le suelta la cadena, porque no es un tipo que no es emocional. Se le suelta la cadena y está esperándote, haciendo con el piecito así, y vos llegás 2 horas más tarde y él está con el piecito así, ya calambrada la pierna, y cuando llega te dice, mirá. No, habíamos quedado que era 35 días, y acá hay un cliente C que no paga hace más de 60 días. No, viejo, no entendiste.
Dijimos 35 días promedio y estoy en 33. Sí, pero yo no te voy a permitir que haya ningún cliente que pague a más de 60 días. Esto es mi problema, andate. No, porque no puede ser, andate, es mi baldosa. Y lo dejás que se vaya refunfuñando y se va a ir. ¿Qué vamos a hacer nosotros a los 2 minutos? Vamos a llamar al cliente. Pero la pregunta es, ¿por qué voy a llamar al cliente? Dígamelo, vamos. ¿Cómo? ¿Para qué? El padre, que es el fundador, acaba de decir, es un fundador usted, y el tipo sabe, obviamente, acaba de decir, para seguir las instrucciones, ahora le pregunto a los hijos, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Para darle qué? ¿Cómo? Porque tiene razón, ¿ves? Son todos padres y madres los que están hablando. No. ¿Cómo? Para conformarlo, dice el hijo. Claro, ya no lo aguanta más al padre. Dice, hace cualquier cosa con tal de conformarlo. Está muy bien. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es llamar y queremos cobrar, no porque me lo dijo papá, no porque le quiero la razón, sino porque a mí, ¿con qué me están midiendo? Me están midiendo con esto. Y yo sé que si le logro cobrar a ese cliente que hace 60 días que no me paga, voy a pasar de 33 en una de esas a 29 días en la calle. Y a mí en lo que me miden es esto. Y en el diálogo con el viejo, una vez por mes, tiene que ser sobre esto, no si tal pagó o no pagó. Porque estoy empezando a desarrollarme profesionalmente. Sí, 2 cosas que son importantes. Primero, yo dije que es como una carrera de liderazgo o de desarrollo profesional que se hace adentro de la empresa. Y en toda carrera, las primeras materias, los primeros exámenes que pasamos son que nos vaya bien, por favor. Entonces es muy importante que por eso decimos elegir un grupo chico de clientes para que nos vaya bien. Una vez que va bien, los hijos van a pedir más responsabilidad y le vamos a ir aumentando responsabilidad. ¿Qué pasa si un hijo está a cargo de toda la administración y de pronto le damos esa baldosa? Desde ya va a seguir a cargo de toda la administración, pero ante las dudas o ante las observaciones de los mayores le llevará el apunte, él ya verá cómo se maneja. Pero donde tiene autonomía, donde tiene esta baldosa, tiene que tener autonomía y tiene que decidir él solo. Y en la medida que los padres querramos intervenir, porque siempre nos molesta cómo hacen las cosas, nos remitan directamente al resultado siempre. Pero nos tiene que ir bien, les tiene que ir bien. Los hijos empiezan a hacer una carrera donde les va a ir bien. Y en la medida que les vaya bien, van a pedir cada vez más baldosas. Vamos a pasar de los clientes C a los clientes C y a los B. Y pasan unos meses, si nos estamos manejando bien y mejoramos o mantenemos los indicadores, en algún momento ese hijo se va a hacer cargo de toda la baldosa de lo que tiene que ver que ser con cobranza. Ahora, hay algo que es importante, que es hasta ahora todo el trabajo de los más jóvenes era para alimentar el gran monumento del padre o de la madre. Y ahora, en cambio, en las baldosas es donde empiezan a sentir ellos que tienen monumento propio, que tienen resultados propios. Por eso se van entusiasmando y cada vez nos piden más responsabilidad con autonomía. Es decir, que siempre tenemos que partir con provisoriedad, con cosas chicas, y que cuando los hijos nos sorprenden, porque siempre nos sorprenden en que logran resultados, porque si no nos sorprenden, si no logran resultados es que hemos elegido mal la baldosa. Cuando nos sorprenden que van logrando autonomía y que van logrando resultados, entonces van aumentando esa responsabilidad cada vez con más baldosas. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Tenemos el micrófono por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Es fácil esto? Ahí levantaron la mano, discúlpame. Ahí levantaron la mano. Levantadla de vuelta si te ven. Pregúntenos cosas de su caso, cosas que vean si es implementable, si no. Sí, yo quiero preguntar porque lo más difícil es que uno sigue siendo familia. ¿Y cómo hace para no trasladar, que muchas veces se traslada, el tema de la empresa a la casa? Sí. Y viceversa. Sí. No es nada malo que se traslade el tema de la empresa a la casa y viceversa. Lo único que sí es importante es cuando estamos procurando de que los hijos tomen una baldosa, que el hijo o la hija tome una baldosa y que cada uno de los hijos o las hijas que tome su baldosa, lo que sí es importante es empezar a entender que tenemos frente a nosotros un adulto que empieza a tener responsabilidades propias y que independientemente de cómo sean los padres,
esa responsabilidad tiene que ser solamente de ellos. Y realmente es impresionante cómo los padres o madres se sorprenden de la capacidad de los hijos en esos pequeños lugares donde les empezamos a dar autonomía. Aparte, hay una cosa que tiene que ver con el rubro en que están ustedes, en seguros. Ustedes viven de hablar con la gente qué pasa si o qué pasaría si. Viven de mostrarle a la gente lo que pueden llegar a ser los escenarios futuros y cómo tienen que estar cubiertos para esto. Bueno, ustedes tienen que empezar a preguntarse qué pasa si, no solamente qué pasa si respecto de que voy a vivir un montón de años y necesito que alguien esté manejando esto como comentaba Fernando, un hijo que pueda tener capacidad de manejo y que el trabajo se siga haciendo y que la empresa siga existiendo, o qué pasa si mañana yo no estoy, ¿cómo van a sostener esto? ¿Alguien va a poder sostener esto? ¿Alguien que solamente seguía indicaciones? No. Nosotros decimos la pyme como una bicicleta, donde hay alguien que está pedaleando, pero también hay alguien que tiene un talento especial que sabe mantener el equilibrio, y ustedes son eso. Y no es tan fácil de transmitirlo, no es siguiendo indicaciones. Entonces tienen que empezar a probar. Y si les da miedo, busquen una baldosa, a los fundadores, busquen una baldosa un poquito más chica. Algunos temas, lo que sí, él siempre me lo dijo, me lo dice, y en esto tiene mucha claridad, lo que no, nosotros podemos decir acá qué se hace, el cómo se hace, buscando tener el resultado. Lo que no podemos hacer es cambiar reglas de juego de la empresa. Supongamos, si en la empresa nunca se pagó horas extras, yo no puedo pretender que a la gente que trabaja conmigo en el área de cobranza se le pague horas extras. Tiene que ser compatible con las otras cosas que se hacen en la empresa. Pero después, cómo yo decida adentro es problema mío. Y cuando ustedes, los fundadores, digan, no, le voy a decir porque si hace tal cosa, en realidad la cobranza se le va a mejorar mucho más, muérdanse la lengua, por no decir otra cosa, déjenla pasar y no le digan nada. Porque si nosotros, en el mejor de los casos, no le vamos a pasar ninguna factura, esto lo hiciste gracias a mí. En el peor de los casos hay muchos padres o madres que la pasan. Pero igual, él se va a sentir que mejoró por otro y él tiene que encontrar su mejoría. Es más importante no la eficiencia que haya en este sector, sino el desarrollo profesional del hijo. Esto es como cuando nos enseñan a manejar. Si a mí él me enseñaba a manejar y me explicaba, y me tenía toda la vida de copiloto, y me explicaba todo, y yo sabía todas las reglas y todo, un día me pasa el volante en una autopista y yo me mato. Me lo tiene que empezar a pasar el volante un ratito en una calle de tierra que como mucho voy a 20 o 40 kilómetros por hora y me choco contra un árbol, pero no una autopista. Entonces, este ejercicio hay que empezar a hacerlo. Y sobre todo cuando tenemos hijos que ya vienen trabajando con nosotros, que les interesa y que está bueno que vayan al tema de desarrollo profesional. Bueno, no, esto de ahora, que en la medida que tengan... Claro, respecto de la autonomía, de la motivación, hay muchas cosas que podemos ver para cómo motivar a los hijos o cómo hacer que salgan de la desmotivación. Y acá tienen que tener en cuenta no solamente los fundadores y fundadoras, sino nosotros mismos como hijos. Cada vez que tomamos una decisión tenemos que estar pensando, ¿esto me aporta mayor autonomía? ¿Le aporta mayor autonomía a mi hijo? ¿Sí o no? Si le aporta mayor autonomía en lo que está haciendo, esto lo va a hacer transcurrir mejor esto de desarrollo profesional. Y lo otro es si tiene capacidad de mérito, si se le termina inflando el pecho por lo que está haciendo. Los hijos van a aprender en este recorrido de las baldosas, van a ir aprendiendo cada vez más lo conveniente, no lo optimizador, lo justo, sino lo conveniente. Entonces, si tiene una persona, se van a dar cuenta qué les pasa a ellos con esa persona, si les conviene levantar la voz, si no, si a un cliente lo tratan de una manera y otro de otra. Es decir, aprenden lo conveniente, que es una de las cosas del liderazgo que van a tener que ir desarrollando cada vez más. Desde ya que a medida que se les van sumando baldosas y van sumando responsabilidades con autonomía, cada vez la exigencia va siendo mayor también para ellos. Una cosa más que quiero comentar. Cuando se implementa algo como esto de la baldosa, es muy rápido el cambio que se da en los hijos y esto que decía él antes, de los cambios que pueden hacer. Sí. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Sí. Bueno, entonces se las cuento la próxima. Bueno. Ahí está. Él manda. Nosotros, hay algunos fundadores que son tipos o mujeres... ¿Ahí están levantando la mano? Sí, ¿le puede llevar el micrófono? ¿Puede ser? Allá. Sí, la que esté más lejos, así vemos cómo corren. No, ahí está.
Mientras acerca el micrófono, ahora te doy para que hagas la pregunta. Hay fundadores que son complicados, hay padres más complicados que otros. Y hay padres que no dejan, traban mucho el desarrollo de los hijos, ¿está bien? Entonces nosotros tenemos un concepto que se llama las 3 R's, es de cómo generar empoderamiento en lo que nosotros estamos haciendo. Una tiene que ver con la renuncia. Es decir, hay veces que nosotros podemos renunciar y como hijos nos estamos empoderando dentro de la empresa. Si nosotros agarramos y decimos, estamos complicados porque no logramos encontrar el lugar y el viejo no nos deja ningún lugar y nos dice, che, ¿por qué no te vas a vivir al departamento en vez de alquilar este chiquito, te doy yo que tiene un ambiente más? Si nosotros sabemos que eso después va a venir con la factura, sí, pero el departamento te lo pago yo, renuncia. Quiero empoderarme, renuncia. No, gracias, sigo con el departamentito que tengo. La otra es retirada. Pero esto no es solamente para los padres, sino también para los hijos. Si tenemos situaciones en las cuales el padre lo empieza a retar al hijo adelante de los empleados, o el hijo empieza a hacer un capricho adelante de los empleados, la retirada es, yo no estoy dispuesto a hablar así de esta manera en este lugar, y te vas. Y lo dejas hablando solo, ¿no? Porque esas son situaciones en las cuales los empleados comprometidos la pasan mal y están incómodos, y los empleados que a veces que tenemos que no están comprometidos se dan un festín durante 2 semanas donde decían, vieja, ¿sabés lo que pasó? La retirada la usamos mucho más los padres que los hijos. No tanto, bueno, pero es bajarse del ring. Y los resultados es lo que habíamos hablado antes. Si no tenemos resultados, todo esto es difícil. Entonces tenemos que empezar a ver los resultados. La pregunta. Sí, la pregunta. Sí, específicamente respecto de cómo se produce la longevidad de las empresas familiares hoy por hoy en un mercado sumamente competitivo. ¿En qué fundan ustedes el éxito de una empresa familiar? ¿En la profesionalización por un lado o en el liderazgo descentralizado por el otro? Sí, fundamentalmente en desarrollar ese liderazgo, justamente porque los mercados son cada vez más competitivos. En realidad, yo les digo, cuando decimos que los mercados son cada vez más competitivos, en realidad va cambiando el tipo de exigencia que requiere el mercado, y nosotros quisiéramos que el mercado sea como antes los mayores, y los jóvenes ven el mercado como natural, porque no vivieron el otro mercado. Está dado. Está dado. Como nosotros también lo vivimos en su momento cuando éramos más jóvenes, que el mercado estaba dado. Por eso que es muy importante desarrollar capacidad de liderazgo de ellos, porque si no, no van a poder manejarse en ese mercado. Es decir, que es muy importante irlos preparando. Por eso yo decía que era como una carrera universitaria, pero dentro del negocio nuestro que tenemos. Es decir, aprender a que los hijos tienen que desarrollar capacidad de liderazgo. La pregunta anterior que me habías hecho vos sobre si se puede charlar en la familia o no, nosotros tenemos casos de empresas familiares que charlan muchísimo del negocio adentro de la casa y no hay ningún problema, y empresas familiares que dicen en la casa no se habla de negocio y sin embargo tienen muchísimos problemas capaz en la empresa. Digo, no es una razón para decir por eso no andamos bien o andamos mal. Lo que sí pasa y que tenemos que tener en cuenta es que a veces si es demasiado tiempo el contacto con los hijos, nos cansamos de ese contacto. A nosotros nos pasa y cuando tenemos viaje, nosotros nos llevamos muy bien, pero cuando nosotros tenemos viaje... Bueno, nos llevamos bien porque yo pongo una paciencia de locos, pero lo que sí es cierto es que... No, si estamos tanto tiempo juntos, después del fin de semana decimos, che, aflojemos un poco. Sí, aflojemos, no nos veamos tanto. Hace 48 horas que estamos en el auto. ¿No? Bueno, ni que hablar, tuvimos que venir en auto porque por el aeropuerto está cerrado. Sí. No hay avión y claro, son muchas horas de viaje juntos, ¿no? Bueno. Pero yo lo hice amortizar el viaje y lo llené de reuniones con clientes en el camino. Vamos, sigamos avanzando. No, el otro tema que queremos empezar a trabajar es tema del posicionamiento, de cómo hacer que ellos sean hijos o sean otro tipo de empleados que queremos pasarle, el que no nos digan solamente a nosotros lo que es importante. En esto es como un iceberg. La imagen que nosotros tenemos es la imagen que se ve. Pero detrás de eso hay valores detrás de esa imagen. Cuando nosotros de pronto decimos cumplimos un horario, vamos bien vestidos o nos llaman por un problema y se lo solucionamos rápidamente, lo que estamos creando es una imagen
que detrás de eso hay valores. Es decir, cumplimos porque hay valores, queremos crear confianza, queremos crear otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cada vez que decimos qué es los valores que queremos crear, por ejemplo, confianza, no tenemos que decirle al hijo, mirá, andá bien vestido, llevar los zapatos lustrados o cumplir rápidamente con esto, porque le estamos diciendo la receta. Lo que tenemos que decir es, lo que tenemos que generar es confianza, por ejemplo. Entonces, un valor es confianza, el otro valor es cumplimiento, el otro valor es entenderlo, tener empatía con el cliente. Bueno, todo esto que nosotros podemos ponerlo como valores arriba, debajo, tenemos que pensar cómo hacemos para que el cliente se sienta este valor. ¿Qué cosas hacíamos nosotros o qué cosa tiene que hacer esta persona que nosotros queremos que se transforme en que esa imagen la tenga esta persona? Y entonces podemos de pronto decirle a un cliente, no, mira, para tal tema, yo siempre te atendí en esto, pero ahora para tal tema, este hijo o esta hija de este tema es lo que más sabe. Y entonces lo mandamos a él con el título de especialista y sabiendo que de eso específicamente hoy sabe, y entonces no nos pide a nosotros, sino que empieza a confiar en eso en él. Cuando además empiece a tener relación con él, irá tomando otros valores también. Pero digo, siempre pensemos cuáles son los valores, qué es lo que tenemos que lograr, y entonces volvemos arriba y decimos, bueno, hagamos tal cosa que eso es lo que logra esto la de vuelta, confianza. esto sobre todo porque en empresas como la de ustedes, pero también le pasa a los estudios de arquitectura, a los estudios contables, empresas de ingeniería y demás, que la gente va y dice, yo quiero que me atiendas vos, porque el producto son ustedes. Entonces hay que hacer todo un trabajo, por eso nosotros le llamamos despersonalización, que no tiene que ver con bajarle la imagen al viejo o la vieja, sino que esa imagen siga estando, pero empezar a despersonalizarlo un poco para no depender tanto de él y que se pueda ir dando esta transición, y hay que pensarlo adrede. Ustedes dicen, no, esto es fácil, difícil. Nosotros tenemos dos empresas, como le dije antes, una empresa de capacitación que hace 7 años, ya 6 años que yo la dirijo, y otra consultora, otra empresa que es la consultora, que antes se llamaba José María Quirós, donde los clientes iban a ver a José María Quirós. Ahora se llama Quirós Consultores, pero por cambiarle el nombre no cambió la cosa. Hay un montón de trabajo que nosotros venimos haciendo hace años, no solamente conmigo, sino con otras personas dentro de la consultora, para poder despersonalizar esto. Entonces, es un trabajo que hay que pensarlo y hay que justamente planificarlo. No tengo tiempo, pero ha hecho cada cosa. Ustedes que hacen seguros, en algún momento planteó que como yo era el que imagen y él ya tenía 33, 35 años, y si yo me moría, me mató. Si yo me moría, era peligroso, tenía que hacer un seguro a nombre de él. Y se lo planteó a los hermanos. Por suerte no lo hizo. Yo estoy colaborando con la actividad. Por suerte no lo hizo. ¿Tenés que venir más acá? No tengo tiempo. Ustedes no se imaginan las cosas tenés que venir más acá por el tema de la alumnos. Ustedes no se imaginan las cosas que No, pero bueno. esto es real. Yo tenía 35 años en ese momento. Había decidido irme de la relación de dependencia. Estaba poniendo todo ahí. Ya tenía un hijo ya no me acuerdo, 3 años, 6 años en ese momento. Yo no podía depender de qué pasaba si le pasaba algo a él. Bueno, eso es todo el trabajo que venimos. Era joven, bueno, es muy feo, haciendo. Bueno. Y yo quiero dar un ejemplo más que me parece interesante. Yo tengo un amigo que lo conozco de otro ámbito que es peluquero, ¿no? Y el padre es peluquero. El peluquero, ¿viste? Te corta el tipo él, que te corte el hijo. Bueno, la cuestión que este amigo me contó, que una vez va a un cliente y el padre peluquero le dice, no, deja que te va a cortar él. El tipo dijo, ¿te parece? Sí, te va a cortar él. Entonces mi amigo va y le corta todo el pelo. El cliente se mira al espejo y dice, no, le dice al padre, che, ¿sabés qué? ¿Por qué no te fijás acá vos? Le hace así. Entonces el padre del peluquero va, lo mira al hijo, le dice como, mirá esto, le agarra el pelo al cliente y da tijeretazos en el aire. Mi amigo dice que estaba inmóvil. Dice, a ver, fíjate ahora. Y el cliente hace así y dice, nah, se nota que tenés mano, ¿eh? A ver, para la imagen no logramos nada, porque el cliente se quedó con la imagen de que la última puntada se la dio el padre.
Ahora, la autoestima, la seguridad en sí mismo que le dio ese hijo, la pucha, lo digo, se me pone la piel de gallina. Qué bárbaro el tipo. Qué bárbaro ese padre. Le dijo, fíjate que vos estás haciendo las cosas como las tenés que hacer. Fue espectacular. Bueno. La siguiente etapa es la del co-liderazgo, es decir, que cuando los hijos van tomando baldosas, lo mismo nosotros seguimos tomando todas las decisiones. Nosotros tomamos las decisiones de con qué compañía dejar de trabajar o empezar a trabajar. Nosotros tomamos las decisiones de ponerle más plata a algo y decidimos comprar esta computadora o aquella otra. Digo, nosotros somos los únicos dueños del negocio. Sin embargo, ahora empieza la etapa del liderazgo compartido, que es empezar con los hijos a trabajar, que van a ser los últimos años que nosotros trabajemos junto con ellos, donde vamos a liderar juntos. Esta etapa tiene dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que es muy importante tener en cuenta que los padres sabemos, los mayores, sabemos hacer las cosas y muchas veces no tenemos explicación de esas cosas. Es importante saber esto porque hay que decirle más de una vez a los hijos, che, esto por ahora no lo hagamos, pero yo no sé por qué no. Porque ellos nos preguntan y nos meten en un brete de contestar, ¿y por qué no si esto es así? Y parecería ser que tenemos que contestarle que sí, y nosotros intuitivamente no sabemos por qué, pero no lo queremos hacer de esa manera. Y ellos tienen que aceptar que al principio no lo sabemos. Desde ya, la etapa anterior, la de las baldosas que van ellos desarrollando, dura de 5 a 7 años. Y esta etapa de liderazgo también dura de 5 a 7 años. Es muy importante el aprovechar esto y desde ya nosotros vamos a ir aprendiendo y a medida que pasan los años vamos a ir sabiendo cada vez más por qué hacíamos las cosas y vamos a explicitarlas y ellos van a ir tomándolas y vamos a poder tener explicaciones. Bueno, el liderazgo compartido además requiere de esto otro de la imagen personal. Yo digo, esto lo pongo porque lo sentí yo también en carne propia, que el transmitir a veces el que otro tome imagen personal de otros, nosotros tenemos un equipo de consultores y un director de consultoría, y uno siente que se va desgajando cuando dice, no, este consultor en esto es mejor que yo, ¿no? Es decir, es ponerlo al otro, que desde ya que termina siendo mejor que uno, porque además es especialista, es capaz en eso, pero digo, es sacarse pedazos de imagen de uno para trasladarla al otro. Y me parece que es importante este tema de saber que a medida que pasa el tiempo uno va a ir no perdiendo la imagen, pero consolidando, dejando esa imagen y en cambio va a ir creciendo la imagen de otros. Esto es para tener en cuenta, ¿no? Sigamos. Bueno. Vayamos entonces a la siguiente etapa, que es cuando aparece el nuevo liderazgo. Desde ya que en el nuevo liderazgo una de las cosas que es muy importante es que los jóvenes podemos poner la transparencia siguiente, sí, que los jóvenes respeten lo que nosotros hemos hecho. Es decir, una cosa es que hagan cambios, pero no que esos cambios sean, esto se hacía mal, sino que aprendan a decir, esto lo podemos hacer ahora de otra manera, lo podemos hacer mejor, pero no que se hacía mal, ¿no? Estos son los cimientos, ¿entendés? Sí. ¿Cuáles son los cimientos de la empresa? Y el otro tema, yo sí dibujo lindo. No me acuerdo si mis viejos me decían qué lindo cuando era chiquito, porque no me acuerdo, ya pasaron tantos años. Pero hay algo que cambia muchísimo en el nuevo liderazgo. Y es que nosotros, los mayores, la única preocupación que teníamos era nuestra organización. Y en cambio el nuevo liderazgo tiene acá arriba otra pirámide que el líder o los líderes ahora o las líderes ahora tienen accionistas. Ellos son unos, pero tienen hermanos, tienen hermanas, a veces tienen el viudo o la viuda. Y entonces digo, tienen accionistas y estos accionistas deciden de quién lidera la empresa. Por eso, cuando somos nosotros solos, nosotros no sabemos inclusive cuánto retiramos cada mes, con cuánto vivimos. En la medida que la caja nos da, hacemos más inversiones, menos inversiones. Entonces digo, no tenemos eso separado. Sin embargo, en la siguiente generación es muy importante el producir, ¿cómo se llama esto?
que para los accionistas... Dividendos. 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 ¿No? ¿Vieron que me necesitan? ¿No? Sí. Sí, para este tipo de cosas, nomás para soplar este tipo de cosas. Dividendos. Entonces, es muy importante porque además pasa algo terrible, y es que cualquier negocio desde afuera es muy fácil. Ustedes saben que cada negocio, mantener este negocio es difícil, pero el que lo ve de afuera lo ve simple. Y entonces es muy común que, claro, este hermano ahora tiene pareja y de pronto le dice, che, tu hermano o tu hermana no me gusta que haga esto, porque fíjate que pierde oportunidades en esto o en aquello otro. Es decir, opinan con mucha facilidad afuera del negocio. Ahora, si hay dividendos, es muy probable que ese hermano o hermana de este otro líder pueda decir, che, espera que cada tanto yo traigo plata gracias a ese negocio. Es una vaca que me da leche, no jorobemos con eso, no pongamos, pues si tenemos idea pongámosla en otro lado, pero no acá, ¿no? Ahora, por otro lado, si yo soy el líder, tengo accionistas y digo, no, che, este negocio no da para dividendos, y en poco tiempo me van a sacar, porque nadie quiere ser accionista de un negocio que no da. Claro. No, dividendos. Entonces digo, es importante, desde ya que ahora después vamos a hablar sobre remuneraciones, pero digo, es muy importante este tema de que sepamos que en la siguiente generación separar los sueldos o honorarios de gestión de los dividendos es muy importante. Bueno, pero tengamos en cuenta esto, que vamos a tener socios. Por eso Martín decía al principio que la relación con los hermanos o hermanas es muy importante, porque ellos, hoy lo dijo Fernando, los hijos sienten que heredaron esto del padre o de la madre y que tiene valor para ellos. Es decir, que no es que podemos decirle fácilmente, no, esto no te pertenece porque yo trabajo acá adentro y vos nunca trabajaste acá adentro. Esperá que si esto era del viejo o de la vieja, yo lo heredo y yo tengo valor para esto. Es decir, que la relación de esta persona con los demás es muy importante que la tenga en cuenta cuando todavía no es único líder y que ellos son los accionistas, sino que ya de joven empieza a saber que en algún momento ellos también van a ser patrones de él, ¿no? Él va a ser uno de los patrones, pero va a tener otros patrones. La segunda generación tiene patrones, que son los accionistas. Bueno. ¿Pasamos? Sí, pasamos. Bueno, por eso que es muy importante esto que Martín decía hace un rato de ser previsores. No siempre todos los hijos son iguales o todas las hijas son iguales. Y si sentimos que alguno no va a ser muy bueno como accionista con este liderazgo, que nosotros lo vemos como conveniente, es muy importante el tener bienes afuera. Muchas veces tenemos bienes afuera de la empresa porque además somos monotributistas, es decir, vamos a cobrar muy poca plata por mes, con eso no vamos a poder vivir. O autónomos, no importa, no vas a vivir de una jubilación. Claro, no vamos a vivir de una jubilación, vamos a necesitar otras cosas. Y muchos de ustedes van generando otras propiedades para que el día de mañana les pueda dar una renta. Yo solamente quiero decirle algo fundamentalmente a aquellos que no sigan el negocio con los hijos y que generan renta afuera. Por favor, no generen negocios. No hagan negocios, sino que sean rentas, que se puedan administrar con facilidad, porque nosotros vamos a ser grandes, no vamos a tener capacidad de administración, más que de administración, no de competir, de juzgar un negocio, de ver cómo se está llevando. Digo porque muchas veces nosotros sentimos en algunos productores que indudablemente, como tienen buenas relaciones, se meten en negocios paralelos. Tengan mucho cuidado. Las rentas de las propiedades son mucho menores que los negocios, pero son mucho más seguras. Y aunque muchas veces las propiedades se puedan por periodos de tiempo bajar de valor, después recuperan de vuelta y siempre son seguras, no necesitan de la habilidad de liderazgo. Bueno, pero yo decía, si hay hijos que van a ser el día de mañana conflictivos, es bueno que podamos ser equitativos, pero no igualitarios. Y entonces de pronto algunos los dejemos como accionistas y otros, en cambio, pensemos en darles propiedades. Es decir, que podamos ser equitativos entre lo que vale una cosa y otra, pero que lo podamos hacer. Muchas veces alguien me dice, yo en realidad siempre todo lo puse en el negocio, lo usé para vivir, fui mejorando y lo que sea. Bueno, pero de pronto es capaz que es dueño de la oficina y sería bueno que la oficina la saque del negocio y si tiene un hijo o una hija conflictiva... Conocemos casos de productores de seguro que faltó el padre y esto fue después un lío bárbaro.
para el hijo que estaba liderando y para los demás de afuera, que no es que son el diablo, son gente que tiene su postura, sus intereses con todo el derecho del mundo. ¿Está bien? No, esto. Bueno, pero Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los hijos son diferentes mientras viven los padres a cuando ya no viven. Digo, muchos de ustedes nos dicen, no, con mis hijos eso no va a pasar. Pasa siempre, por favor. Pasa siempre. Los hijos son diferentes mientras están los padres a cuando no están los padres. Por eso muchas veces lo que nosotros decimos es que es bueno, aunque sea hacer la reunión con los hijos, todos, y decir, yo quiero que el día de mañana este hijo o esta hija sean los que me reemplacen a mí en la empresa. Es decir, que ya que están trabajando, los demás lo escuchen, cosa que por lo menos los puedan frenar y decir, che, ¿te acordás que el viejo habló o la vieja habló y dijo que nosotros sigamos liderando esto? Por favor, no te metas con esto. Digo, es importante porque todavía en vida nuestra los hijos respetan nuestra palabra y puede ser que si se recuerdan de esa reunión o se la recordamos esa reunión, también valga. Los hijos son muy diferentes cuando no están los padres o cuando estamos gagá, que ya no entendemos, ¿no? Bueno, no es mi caso todavía. ¿Cómo? Sí. Sí, los terceros siempre están, los políticos siempre están. Dos cosas para decir muy rapidito esto. Tenemos casos muy cercanos que los familiares políticos han colaborado y han sido geniales y tenemos muchos en los que no. Lo que digo es, nosotros como hijos o hijas dentro de una pyme tenemos que tener cuidado porque si mi mujer, por ejemplo, trabaja en una empresa grande y viene todos los días y me habla de González, que González como jefe es un desastre, no lo respeta determinada cosa, ya te vi, José María. Bueno. González me respeta, me vuelve loco con González, yo a González no lo veo. Pero si yo voy y le cuento a mi mujer, mi viejo, mi hermana, mi vieja, le cuento todo eso, ellos los ven el fin de semana. Así que nosotros también tenemos que protegerlos y no usarlos como catarsis. Bueno. Esta pasada, ¿eh? Bueno, lo otro que es importante que a los 60 años nos miremos frente al espejo y digamos todo lo que hice lo hice por mí. Digo, nosotros podemos dejar la empresa o los negocios a los hijos, pero es verdad que fue nuestra historia y es bueno que podamos dejarle algo, pero lo que sí pudimos haber elegido totalmente otra historia. Y así como nosotros hicimos nuestra historia, ellos van a hacer la suya. Así que, digo, lo hicimos por nosotros. Digo que cada vez que cumplimos años, a partir de los 60, nos pongamos frente al espejo y digamos, todo esto lo hice por mí. Porque al principio lo vamos a decir, pero no lo vamos a sentir, hasta que en algún momento lo empezamos a sentir. Entonces digo, en cada cumpleaños hagámoslo. Yo me pasé 2 o 3 años donde yo lo decía pero no lo sentía hasta que empecé a sentir que es verdad. Yo hice mi historia y mi mujer hicimos la historia por nosotros. Ahora ellos tienen que hacer su historia. Alguno capaz que la hace dentro o algunos la hacen dentro del propio negocio de uno. Pero es muy importante que ellos hagan su propia historia. Muy bien. Respecto a los sueldos no voy a poder hablar mucho, pero en general ustedes, por lo que estuve hablando en el break, tienen fórmulas muy claras con respecto a los hijos de cómo definir los sueldos, ¿no? La póliza por el trigo y no sé qué cosa, lo que hay en caja, menos la cuota de club. Bueno, si nosotros sumamos toda esa plata, empecemos a blanquear nosotros también y digamos, bueno, es esto lo que está ganando, dejemos una suma fija y no nos volvamos locos. Algunas cosas, tenés que venir más acá, José María, algunas cosas respecto de cómo, ahora vamos a pasar el link para cómo descargar la presentación, a mí, cómo contactarnos, a mí por cualquiera de las redes sociales, a José María siempre le mandan un fax, él todavía usa el BlackBerry y si no va, te doy la dirección, le tocas la puerta y ahí está. Pero bueno, esto lo voy a pasar ahora al final, pero antes que eso, primero voy a dar un mensaje yo y después lo va a dar el suyo José María. Yo el mensaje que voy a dar ahora es específicamente a los hijos, a la segunda o tercera generación que estamos ingresando o tomando cada vez más responsabilidad dentro de la empresa. Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando en este preciso momento. Qué lástima que no vino el viejo, qué lástima que no vino mamá, o qué lástima que lo tengo sentado al lado y él dice, qué bueno, pero esto sabemos que le entra por un oído y le sale por otro. ¿Está bien? Digo, pensar eso no está mal, está bien, es lo primero que se nos viene como hijos a la cabeza. Ahora digo, no nos quedemos con esto, ¿eh? Si algo que pensamos nosotros es que los hijos tenemos si nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy acá porque quiero?
Si la respuesta es no, loco, busca cómo irte. Si la respuesta es sí, el viejo es así, la vieja es así, son las reglas del juego, metete a los codazos. Ahora, es verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque los viejos han hecho cosas tan grandes y es tan genial lo que han armado, de la nada en la mayoría de los casos, que son una imagen monstruosa. Pero esa imagen también genera una sombra impresionante. Entonces, nosotros somos los encargados y los responsables, nosotros mismos, de encontrar nuestra luz propia y nuestro propio destino. Muchas gracias. Bueno, les agradezco porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aplaudirlo. Pero yo digo, yo quiero pasar... es la manera de cómo romper un momento emotivo. Pero está... Bueno, no importa. Yo quiero comentarles lo siguiente, como mensaje. El futuro se va a venir sí o sí. Es decir, no podemos evitar que ese futuro llegue. Lo que sí es muy importante de que no dejemos que se venga de cualquier manera, sino que nosotros, ya que se va a venir sí o sí, que nosotros construyamos el futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ahí le dejamos los... No, esto no. Esto es así. Ahí les dejo para que puedan ver desde dónde pueden descargar la presentación que estuvimos viendo. Les agradezco mucho a todos los productores de seguro. La verdad que haber estado ante, no sé, más de 700 productores de seguro, nos ha encantado. Han sido un público hermoso. Un aplauso para ustedes también y para toda la familia empresaria. Gracias. Gracias.